Bendiciones para todos. Estamos por aquí para grabar lo que es la clase número 6, practicando la interpretación bíblica. Vamos a aplicar los 10 pasos que aprendimos en la clase número 5. Y el primer paso es orar para estudiar un texto. Ya escogí mi texto. Mi texto es Lucas 8:31. Ahora voy a orar. Oramos. Eterno Dios y Padre, gracias porque nos has dado la oportunidad de estar aquí para estudiar su palabra. Jesús dijo escudriñar las escrituras y en obediencia a ese mandato estamos desarrollando este estudio y este diplomado. Que el Espíritu Santo siga siendo nuestro director. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, oré para iniciar la grabación, pero también oré para iniciar el estudio del texto que vamos a analizar. Recuerde que el primer paso es orar. Vamos al segundo paso, que entonces es leer el texto que vamos a analizar. Entonces vamos a leer nuestro texto. Voy a seguir los 10 pasos como usted lo seguiría. Para que usted así mismo lo siga. Dice mi texto que estoy analizando lo siguiente. Lucas, vamos al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 31. Dice allí: y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. En nuestro estudio vamos a saber quién dijo, quién rogó y a quién se le rogó. También vamos a ver el abismo. ¿Qué es el abismo? Que es parte de nuestro estudio. Entonces ya leímos el texto. El tercer paso entonces es consultar diferentes versiones. Consulté diferentes versiones. Consulté la Reina Valera 1960, que ustedes saben que es mi versión de estudio. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo, Reina Valera en 1960. La Kadosh, que es con tendencia judía, ellos le suplicaron a Yeshua que no les ordenara marcharse al abismo insondable. Aquí sí identifica que ellos estaban suplicándole a Yeshua o a Jesús, pero añade la palabra insondable. La Peshitta, una versión de Siria, dice: y ellos le suplicaban que no les mandara que se fueran al abismo profundo. Añade la palabra profundo. La versión de Jerusalén 2001 dice: y le suplicaban que no les mandara irse al abismo. Nueva versión internacional: y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Biblia latinoamericana dice: y rogaban a Jesús que no les ordenara volver al abismo. Biblia al día: y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Versión moderna: y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Lucas 8:31, la versión del oso dice, una versión antigua. Miren cómo dice: y rogábanle que no les mandaife que fuesen al abismo. Una versión muy antigua, por eso está escrito de esta manera. Vamos notando que en algunas versiones se menciona a Jesús directamente. En otras versiones no se menciona, pero en el contexto sabemos que los demonios rogaron a Jesús cuando estudiamos esta parte. Consultar el texto original o en el idioma en que fue escrito, que es en este caso el griego, porque estamos tratando con el Nuevo Testamento. Lo que voy a consultar ahora es el interlineal. El interlineal
no toma el sentido gramatical como lo hace las versiones que he leído, sino que traduce directamente. Así uno se da cuenta qué palabra está añadida y qué no. Dice, y estaban suplicando a él para que no diera órdenes a ellos hacia adentro, a él abismo venir desde. Así dice el interlineal. Pero ya usted sabe que el interlineal traduce directamente del griego al griego sin sentido gramatical. Claro está en español. También consulté, vamos al paso 5. Ya vimos el paso 4, consultar el original. Paso 5. Consultar el contexto del texto. Leí mi versículo, está dentro de un texto que es el endemoniado de Gadara, si tiene subtítulo, ¿verdad? Y esto está en tres evangelios que se denominan los evangelios sinópticos porque hablan especialmente de la vida de Jesús, de sus milagros y parábolas y algunas cosas más. La historia se encuentra en Mateo 8, en Lucas 8 y en Marcos 5. Mateo 8, Lucas 8 y Marcos 5. Usted ve, consulté otros libros aparte de Lucas 8 que tomé como texto base. También, dentro del mismo paso 5, consulté también otros libros de la Biblia que utilizan el término abismo. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, note que el término abismo aquí tiene que ver con la tierra desordenada y vacía. Génesis 7:11 habla un poquito sobre eso también. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. O sea, las fuentes de las aguas del grande abismo fueron rotas y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El agua de lo profundo y el agua de las cataratas de los cielos, ambas provocaron lo que se conoce como el diluvio. Se nota entonces aquí hace referencia al abismo como un lugar profundo donde hay mucha agua. Continuamos. Job 38:16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Ya habíamos dicho en otros videos que los autores de la Biblia, algunos utilizaron lo que se llama un paralelismo quiásmico. Esto es que lo que se dice en la primera línea se dice en la segunda con otras palabras, o lo que se dice en la primera se dice en la tercera y lo que se dice en la segunda se dice en la cuarta. Aquí se está haciendo un paralelismo en el libro de Job. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has escudriñado y has andado escudriñando el abismo? Es lo mismo las fuentes del mar que el abismo, ya lo vimos en Génesis. Salmo 69:15. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo. Lo mismo, un paralelismo. Ezequiel 31:4. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Hasta ahora, los textos del Antiguo Testamento me dan a entender que el abismo es lo profundo del mar. Voy al Nuevo Testamento ahora y encuentro que Apocalipsis 9:1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Versículo 2 del capítulo 9. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el pozo del humo. Aquí sabemos que esto es una profecía que se está dando, es algo simbólico, se está aplicando el abismo a una profecía. Esa profecía
tiene que ver con las trompetas, que la veremos más adelante en escatología. Apocalipsis 21 al 3 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Usted nota, aquí dice, según Apocalipsis 21 al 3, que Satanás sería arrojado al abismo, quiere decir que no está en él. Los demonios dijeron: no nos envíes al abismo, quiere decir que no están en el abismo. La morada de los demonios ni de Satanás no es en el abismo, como pensaba este rabino. De hecho, Efesios 6, 10 en adelante dice que no tenemos luchas contra sangre y carne, contra principados, contra principades de las tinieblas en los aires. Los demonios se mueven en los aires, por eso dice no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora, los demonios necesitan materia. Por eso usted nota que en el endemoniado habían aproximadamente 6000 demonios. Eso lo veremos más adelante. Romanos 16. También quise consultar, estamos en el paso 5 todavía. Romanos 16, 7 y 8. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora, Pablo está citando el libro de Deuteronomio. Es bueno que cuando usted lee un texto, considere si fue citado del Antiguo Testamento. Deuteronomio 30, 12 al 14 dice: no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar? La relación que existe es que el abismo es llamado exactamente en Deuteronomio 30 el mar, pero Pablo compara el abismo con el tema de el sepulcro, que en algunos textos también se le da esa connotación, para que nos lo traiga y nos los haga a fin de que lo cumplamos, perdón. ¿Quién pasará por nosotros el mal para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Se da cuenta? Citando el Antiguo Testamento. Continuamos. También en el paso 5, recuerde que dije que allí debemos considerar lo que se conoce como el contexto histórico. Así que busqué dentro del contexto histórico la región de los Gadarenos y encontramos lo siguiente. El evangelista nos dice que la región a la que llegaron era la de los Gadarenos. Gadara era una de las ciudades que formaban Decápolis, literalmente 10 ciudades. Marcos 5:20. En la antigüedad esta región, al oriente del mar de Galilea, había formado parte del territorio que Moisés había dado en herencia a la media tribu de Manasés, a la tribu de Rubén y a la de Gad. En los tiempos de Jesús, aunque había judíos esparcidos por toda la región, en general se puede decir que era en un territorio gentil. Sus ciudades eran esencialmente griegas, tenían sus dioses griegos, sus templos griegos y sus anfiteatros griegos. Estaban consagradas a la manera griega de vivir. La presencia del hato de 2000 cerdos que vemos en el pasaje, siendo este un animal prohibido para los judíos, nos recuerda que la influencia del paganismo era muy fuerte en esta región. O sea, eso nos dice que el acto de que estos judíos
estuvieran trabajando con estos cerdos era una desobediencia, porque para el judío el cerdo era un animal inmundo. También sacamos algo que yo les hablé. ¿Quién lo dijo? Los demonios fueron que expresaron el texto en el que estamos tratando. No nos mandes al abismo. ¿A quién se lo dijeron? A Jesús. ¿Por qué se lo dijeron? Porque pensaban que había llegado el momento del castigo. Noten que ellos dicen, no nos mandes al abismo. Ellos pensaban que Jesús, había llegado el momento de que Jesús lo iba a mandar al abismo. No, todavía no había llegado ese momento. Por eso Jesús no los manda. Pero sí hay un momento donde serán mandados. ¿Para qué? Para que no lo enviaran al abismo. Por eso se lo dicen a Jesús, para que no lo enviara. Género literario, prosa. Prosa es la manera común de hablar. ¿Cómo lo dijeron los demonios? Por medio del hombre. Estaban utilizando al hombre. Es importante que usted entienda eso. Los demonios viven entre las personas. Y en las personas. Ellos no les interesa quedarse en el aire. Ellos les interesa morar en el corazón, en las personas. Entonces vamos a pasar al paso número 6, examinar el contexto del texto. Yo les dije que debían dividir en párrafos, en oraciones, en frases y en palabras. Pero como yo estoy analizando un versículo, no puedo dividir ni en párrafo, ni en oraciones, ni en frases. Voy a dividir en palabras. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. La mayoría de palabras aquí usted la conoce. La palabra más clave aquí es naturalmente abismo. Entonces busqué en el diccionario la palabra abismo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y tiene varios significados. Escuche. Del latín, de la Vulgata, abisimus, determinado de avisus, y del griego abuso, es decir, sin fondo, del griego abuso, sin fondo. Profundidad grande e imponente y peligrosa, como la de los mares, la de un tajo, la de una cima. Usted nota, vuelve y se relaciona con los mares. Se asumió en el abismo de la desesperación. Ya eso es algo figurativo. También algunos le dan la connotación del lugar de castigo externo o infierno, cosa inmensa, insondable e incomprensible. Diferencia entre cosas, personas, ideas y sentimientos. Punto parte central del escudo. Perdición, ruina moral. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En griego ya dijimos abusos, y tiene que ver, significa sin fondo. Y también se utiliza batus, profundo, que se usa en castellano como prefijo para términos técnicos como batógrafo. Un batógrafo es una persona o el aparato que se utiliza para registrar profundidades. Describe una profundidad insondable, el mundo inferior, las regiones infernales, el abismo del Seol. También el abismo se compara en la Biblia con el sepulcro. Ya lo vimos en la cita de Pablo, ¿verdad? Y en Romanos 17 y en Deuteronomio 30:13. El abismo como la morada de los muertos perdidos, toma el lugar del mal, debiéndose el cambio de la cita de los hechos de la muerte y la resurrección de Jesús. Esos son comentarios. También vemos este tema. Quiero leer dos textos aquí. Revelación 11:7, que es Apocalipsis, donde dice: cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí está hablando acerca de los dos testigos. Este es el contexto. La bestia que sube del abismo. Es importante recordar que al estar leyendo estos textos nos damos cuenta que el libro de Apocalipsis está utilizando
el término abismo como algo simbólico. Note, aquí dice la bestia que sube del abismo, pero en profecía nos vamos a dar cuenta que bestia representa un reino. Eso lo veremos más adelante, así que es algo simbólico. La palabra abismo aquí en Apocalipsis, en algunos textos, es como algo simbólico. También voy a leer otro texto que es Apocalipsis 9:11. Leo. Sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. O sea, usted nota, primero se está citando que en hebreo es Abadón y que en griego es Apolión. Yo quiero que usted entienda este principio bíblico. Para entender el Nuevo Testamento usted debe ir al Antiguo. La misma Biblia lo hace. Dice que en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Así que para yo entender esto, yo debo irme específicamente al hebreo. Me da el nombre Abadón y vamos a ver qué es Abadón en la Biblia. Continuamos. Busqué el término en hebreo. Usé el diccionario, la concordancia extractiva de Strong, que tiene diccionario y tiene concordancia. Dice H8415. H es hebreo. La numeración es 8415. Dice: abismo como masa de agua que sube especialmente lo profundo, el mar principal o la provisión de agua subterránea. Abismo, usted se da cuenta, aún la palabra en hebreo tiene que ver con la profundidad del agua del mar. Ya usted va dándose una idea de qué es realmente el abismo. Y Génesis también le habló de eso. También aquí dice aguas profundas, océano, abismo, aguas subterráneas, aguas, diluvios y torrentes. Se encuentran conados de esta palabra en ugarítico, acadio, idiomas antiguos. Eso está en Bain, Antiguo Testamento. Eso es un comentario evangélico. Mire, note. También el término Abadón está traducido en la Reina Valera 1960 como la tierra del olvido. Leo, Salmos 88:12 dice: serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Ese olvido que dice la Reina Valera a 1960, ese olvido es Abadón. Si usted busca la referencia del hebreo, que es H, aquí H 5388, aquí en esta parte, ¿verdad? El Salmos 88:12, ese olvido es Abadón. La palabra que yo busqué ahorita, recuerde, fue abismo, pero aquí olvido es traducido como Abadón. Y Apocalipsis me dice que Abadón o Apolión hace referencia al ángel del abismo o al lugar, claro está. Hay una relación que yo voy a hablar ahora. Entonces note que el Abadón era la tierra del olvido. Y eso me recuerda que Dios va a echar los pecados en el profundo del mar y no se va a acordar de ellos. Usted conoce, ¿verdad? La Biblia habla de eso. Entonces, ya nos vamos haciendo una idea. El Antiguo Testamento me aclara lo que dice el Nuevo. Y nos vamos haciendo una idea de qué realmente es el abismo. Enseñanza para los discípulos en aquel tiempo. El de conocimiento, paso 7 estoy. Leo. El de conocimiento de los demonios, de su fin.
por el poder de Cristo. O sea, ellos reconocieron que Cristo es que le va a poner fin a ellos. Por eso dijeron, no nos mandes al abismo. Los demonios saben que quien le va a poner fin es Cristo. Número 2. La realidad del poder de Jesús frente al mar y el viento, también frente a los demonios. Esta historia del endemoniado de Gadara está dentro del contexto del milagro de la tormenta. Cuando los discípulos están en la barca, Jesús está dormido y ellos están desesperados. Llaman a Jesús y entonces Jesús manda calmar al viento y al mar. Y ellos dicen, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Pero Jesús ahora le va a enseñar que no solamente el viento y el mar le obedecen, sino que también le obedecen los demonios cuando Él les ordena. También nos enseña la realidad del poder del enemigo. Los discípulos, al presenciar este milagro, iban a entender un poquito con quién se estaban enfrentando. Por eso Jesús varias veces les dijo, velad y orad para que no os entre en tentación. También le dijo, el diablo os ha pedido para zarandearos. Usted nota, Jesús le mostró en este milagro con quién estaban enfrentándose o con quién se iban a enfrentar. Pero no solamente eso, también Jesús le estaba enseñando que solo por medio de Él podían hacer frente a los demonios. Mantenerse en Cristo, conectados con Él, confiando en Él, iban a poder vencer a los demonios. Si confiaban en sí mismos, no lo podían hacer. También la realidad de las presencias demoníacas en el tiempo de Jesús. Es importante, los discípulos tenían que saber eso. Paso 8. Enseñanza en el presente del texto. El mal en algún momento será destruido. Los demonios saben eso y le dijeron a Jesús que no lo mandara al abismo. El hombre fue liberado de los demonios, no sería destruido con los demonios, no sería mandado al abismo con los demonios el hombre. Tú puedes evitar hoy ser destruido, eso es una enseñanza del presente. A ti que me escuchas, Cristo quiere liberarte. Y no solamente estaban endemoniados o estaba endemoniado ese hombre. Recuerde que cuando los demonios pidieron a Jesús ir a los cerdos, dice la Biblia que ellos hicieron que los cerdos se fueran por un despeñadero, pero la intención era que los dueños de los cerdos vinieran. La gente de la ciudad vino y entonces los demonios, al salir de los cerdos, tomaron posesión de la gente de la ciudad. ¿Y qué decidieron? Hacer que Cristo se fuera de la ciudad. Quizás tú no estás viviendo en un sepulcro como vivía el hombre. Quizás no tienes fuerza sobrenatural, no te han amarrado con cadena. Pero el rechazo a Cristo es una señal de personas endemoniadas. Así que Cristo quiere hoy que le aceptes de todo corazón para sacar esos demonios de tu vida. Es un poquito difícil, pero es la realidad. Solo un poder puede controlar tu vida, Dios o Satanás. Ahí está el detalle. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O estás con Cristo o estás con Satanás. El abismo hace referencia al sepulcro, una de las lecciones que podemos encontrar en este tema. Número 2, el abismo no es un lugar ardiendo, es la tierra en estado desordenado y vacío, como al principio. También hace referencia a las profundidades del mar. En el pensamiento griego, cada cosa tenía un dios o un mensajero o a alguien que gobernaba un área de la vida o un lugar específico. Eso era el pensamiento griego. Por ejemplo,
En el caso de los católicos, lo cito para que se me pueda entender, no como crítica, note que el catolicismo tiene un santo para cada cosa y para cada lugar. Por ejemplo, Santo Tomás, está aquí en Santo Domingo, por ejemplo, Santo Domingo, ¿verdad? El nombre de un santo. Está Santa Marta, está... Es decir, para cada situación, el griego, tanto como el católico, en el caso del griego era un dios, para el caso del católico es un santo, en este sentido. Entonces, usted va a notar que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y algunas tendencias están en griego, por eso usted debe ir al antiguo. Ahora, algunas de esas cosas simbolizan una realidad, no es que son eso exactamente, sino que simbolizan una cosa. Por ejemplo, la bestia que sube del abismo, ya dijimos que representa un reino, no es que una bestia sube, pero eso lo veremos más adelante. Paso 9, recursos adicionales. Usé la Biblia, Reina Valera 1960, versión moderna, versión Biblia al día, versión Biblia Cados, Biblia Peshita, Biblia de Jerusalén, Biblia latinoamericana, Biblia nueva versión internacional, Biblia del oso. Usé un programa que se llama Esword. Eso es un software. Usted lo puede encontrar ahí en internet. Usé el comentario bíblico adventista, usé un diccionario bíblico adventista, usé un diccionario Vine que es evangélico, usé la concordancia Strong que tiene una tendencia, el diccionario Strong que tiene una tendencia evangélica, las concordancias son neutrales, solamente dan citas bíblicas. Usé la concordancia, tengo una concordancia que tiene diccionario, concordancia y un índice temático. Usé el programa Logos Calogos, usted lo puede buscar en el buscador de Google, pone así mismo Logos Calogos, ahí va a encontrar el interlineal y tiene un diccionario en hebreo y en griego ese programa. Usé el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, usé el buscador de Google y usé Wikipedia. Usé todos esos recursos. Usted también lo puede usar. Paso 10, tiempo de calidad. Esto me cogió 5 horas y 1 hora de revisión. Normalmente cuando uno hace un estudio, uno llega a conclusiones. Ya yo llegué a mis conclusiones sobre el tema. Ya dejé entrever algunos puntos. Hice este estudio no tan exhaustivo para que ustedes puedan seguir los pasos, porque este tema es un poquito más profundo, pero la idea es hacer un ejemplo para que usted pueda hacerlo también con uno de los versículos que vamos a enviar, o si usted tiene un versículo, usted lo pueda coger y hacer así, aplicar esos 10 pasos que vimos en la clase 5. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los proteja. Y le vamos a enviar la lista por los grupos. Elija el versículo que usted quiera, aplique los pasos, cualquier problema, cualquier dificultad me escribe y entonces así nos ponemos en contacto. Que Dios me los bendiga y oramos. Dios y Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y poder desarrollar este tema. Que el Espíritu Santo siga guiándonos a toda verdad, que podamos aprender a estudiar la palabra de Dios, que podamos llegar a la verdad que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Como lo ha dicho, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gracias, Señor, porque la Biblia es para darnos esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos.